Hola a todos, y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que suena a guión de una película de catástrofes que nadie querría ver, pero que lamentablemente es un tema que pulula en los rincones más oscuros de la geopolítica actual. Vamos a analizar con todo el detalle posible qué pasaría si Irán lanzara una bomba nuclear contra Israel. Sí, lo sé, suena absolutamente aterrador, como una pesadilla colectiva de la que no se puede despertar. Es un escenario extremo, el tipo de cosa que los diplomáticos susurran en pasillos con paredes insonorizadas, pero precisamente por eso es crucial que lo entendamos. No para sembrar el pánico, sino para comprender la magnitud de lo que está en juego. Imaginen por un momento la fragilidad de nuestra paz mundial, esa fina capa de hielo sobre un lago muy profundo y muy frío. Un evento como este no sería una simple grieta. Sería el equivalente a lanzar una flota entera de rompehielos con dinamita atada a la proa. Analizaremos las consecuencias inmediatas, las repercusiones globales y cómo ese único acto podría redibujar el mapa del mundo tal y como lo conocemos. Desde la devastación inicial hasta la crisis económica que nos afectaría a todos, sin importar dónde vivamos. Así que pónganse cómodos, o tan cómodos como se pueda estar al contemplar el apocalipsis, porque vamos a sumergirnos en esta hipótesis. No es para disfrutar del morbo, sino para ser conscientes de la cadena de dominós que se activaría. Una cadena que podría llevarnos a un lugar del que no hay retorno. Este no es un video para asustar, es un video para pensar. Porque entender el peor de los casos es el primer paso para asegurarnos de que nunca, jamás, se convierta en nuestra realidad. Empecemos este viaje a las entrañas de un conflicto que, esperemos, nunca suceda. Bien, empecemos por el principio, el momento exacto en que lo impensable ocurre. Un misil balístico con una ojiva nuclear iraní impacta, digamos, en Tel Aviv. Lo primero que hay que entender es que este no sería un ataque cualquiera. Sería la primera vez desde 1945, desde Hiroshima y Nagasaki, que un arma nuclear se utiliza en un conflicto armado. Se rompería un tabú que ha mantenido una paz precaria durante casi 80 años. Es como la regla no escrita más importante de la humanidad moderna. No usarás las armas nucleares. Y de repente, esa regla se hace añicos, se pulveriza. El estigma, la disuasión, todo eso se evaporaría en una nube de hongo. La devastación inmediata sería, y no hay otra palabra, bíblica. Una sola bomba, incluso una considerada pequeña para los estándares modernos, aniquilaría el centro de una ciudad densamente poblada. Hablamos de cientos de miles de muertes instantáneas. Personas que un segundo antes estaban tomando un café, yendo al trabajo o discutiendo sobre qué cenar, simplemente dejarían de existir. Edificios, hospitales, escuelas, todo reducido a escombros humeantes. Sería una herida abierta en el corazón de una nación, una cicatriz visible desde el espacio. Una imagen tan horrible que desafiaría nuestra capacidad de comprensión. Pero el horror no termina con la explosión. De hecho, apenas comienza. La lluvia radiactiva, invisible y letal, se extendería por kilómetros, contaminando el aire, el agua y la tierra. Las víctimas con quemaduras graves y envenenamiento por radiación saturarían lo que quedara de los servicios médicos. Los supervivientes iniciales se enfrentarían a una muerte lenta y agónica. Esta contaminación no es algo que se limpie en una semana. Hablamos de décadas, generaciones, en las que ciertas zonas serían inhabitables, un recordatorio perpetuo y tóxico de lo que sucedió. El impacto psicológico global sería inmenso. Las imágenes de la devastación se transmitirían al instante a todos los rincones del planeta. Veríamos en tiempo real el infierno desatado en la Tierra. El concepto de seguridad se volvería una broma de mal gusto. Si esto le puede pasar a Israel, una potencia militar regional con supuestas capacidades de defensa avanzadas, ¿quién estaría a salvo? El miedo se convertiría en la nueva normalidad, y la sombra del átomo, que muchos creían relegada a los libros de historia, volvería a cernirse sobre todos nosotros, más oscura y amenazante que nunca. Ahora, pongámonos del otro lado. Israel ha sido atacado. La nación está en shock, herida de muerte, pero no está destruida. Y aquí es donde entra en juego una de las políticas de disuasión más famosas y aterradoras del mundo, la doctrina de Sansón. Para quien no la conozca, se basa en la historia bíblica de Sansón, quien, al ser capturado y cegado, derriba los pilares del templo, matándose a sí mismo junto a sus enemigos filisteos. La idea es simple y escalofriante. Si vamos a caer, no caeremos solos.
Nos llevaremos a nuestros enemigos con nosotros, es la opción del fin del mundo. Israel, aunque nunca lo ha confirmado oficialmente, es ampliamente considerado como una potencia nuclear, y su respuesta no sería proporcional. No sería un ojo por ojo, sería una represalia masiva, total y definitiva, diseñada no solo para castigar, sino para asegurarse de que Irán, como Estado-nación funcional, deje de existir. Olvídense de ataques quirúrgicos. Estamos hablando de un contraataque nuclear a gran escala. Los submarinos israelíes de la clase Dolphin, que se cree que patrullan constantemente armados con misiles nucleares, recibirían la orden de disparar. Sería el apocalipsis programado. Los objetivos no serían solo militares. La respuesta buscaría decapitar al régimen y destruir la capacidad de Irán para volver a ser una amenaza. Esto significa que ciudades como Teherán, Isfahán, Qom, junto con centros industriales, refinerías de petróleo, puertos y por supuesto todas las instalaciones nucleares conocidas y sospechadas, se convertirían en cráteres radiactivos. La infraestructura que sostiene a un país de más de 80 millones de personas sería sistemáticamente borrada del mapa. La devastación en Irán empequeñecería el ataque inicial contra Israel, multiplicando la tragedia a una escala casi inimaginable. El resultado sería una carnicería sin precedentes en la historia moderna. Millones de iraníes, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con las decisiones de su gobierno, morirían en cuestión de horas. La respuesta de Israel no sería una estrategia de guerra, sería un acto de aniquilación. Un espasmo final y violento de una nación que cree que ha sido empujada más allá del punto de no retorno. La doctrina de Sansón se habría activado, y los pilares del templo del Medio Oriente se vendrían abajo, aplastando a todos los que estén debajo. En el momento en que las primeras bombas empiezan a caer, el conflicto deja de ser un asunto bilateral entre Irán e Israel. Se convierte instantáneamente en un incendio forestal regional que se propaga a una velocidad aterradora. Piensen en todos los actores no estatales y las milicias que Irán ha cultivado durante décadas como sus apoderados, sus proxies. Hezbollah en el Líbano, la organización más poderosa y mejor armada de todas, no se quedaría de brazos cruzados. Se activaría de inmediato, desatando su arsenal de decenas de miles de cohetes y misiles contra el norte de Israel. Lo que antes eran escaramuzas fronterizas se transformarían en un frente de guerra total. Las ciudades israelíes del norte, como Haifa y Najarilla, serían bombardeadas sin descanso. Al mismo tiempo, en el sur, Hamás y la Yihad Islámica en Gaza lanzarían sus propios ataques, abriendo otro frente. Israel se vería atrapado en una guerra multifrontal, luchando por su supervivencia en sus propias fronteras mientras su territorio ya está contaminado por la radiación. Sería un asedio en toda regla, una pesadilla logística y militar. Pero la escalada no se detendría ahí. Las milicias proiraníes en Siria e Irak, envalentonadas por el caos, atacarían las bases militares estadounidenses en la región, intentando arrastrar a Estados Unidos aún más profundamente en el conflicto. Yemen, con los hutíes, podría intentar bloquear el Mar Rojo, una de las arterias comerciales más importantes del mundo. De repente, todo el Medio Oriente, desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, se convertiría en un único y gigantesco campo de batalla. Los países vecinos se verían forzados a tomar partido o a ser arrastrados por la marea. Jordania y Egipto, que tienen tratados de paz con Israel, se enfrentarían a una presión interna masiva para romper relaciones y unirse a la causa árabe. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, rivales acérrimos de Irán, podrían ver esto como una oportunidad para intervenir, o por el contrario, ser ellos mismos blanco de ataques. El tablero de ajedrez geopolítico no solo estaría en llamas, sino que las piezas mismas estarían derritiéndose. Mientras el Medio Oriente arde, en las capitales de las grandes potencias mundiales sonaría el teléfono rojo o su equivalente moderno. En Washington, Moscú y Pekín, los líderes se enfrentarían a la crisis más grave desde la crisis de los misiles de Cuba, pero con una diferencia fundamental: esta vez, las bombas ya han caído. El tiempo para la diplomacia preventiva se habría agotado. Ahora solo queda la gestión de desastres a escala planetaria. Estados Unidos, como principal aliado de Israel, se vería en una posición imposible. La presión para intervenir militarmente en apoyo de Israel sería enorme, pero hacerlo podría significar un enfrentamiento directo con las fuerzas iraníes y sus aliados, y potencialmente con sus patrocinadores. Rusia, un socio estratégico de Irán, podría ver esto como una oportunidad para debilitar a Estados Unidos y la OTAN.
o podría temer que el caos se extienda a sus propias fronteras en el Cáucaso. Podrían intentar jugar a ser mediadores, o podrían echar más leña al fuego. Su posición sería impredecible y, por tanto, extremadamente peligrosa. China, por su parte, vería su principal prioridad, la estabilidad económica global, hecha trizas. Dependiente del petróleo de Oriente Medio, Pekín no podría permitirse el lujo de que el Golfo Pérsico se cierre. Intentarían pedir calma y contención, pero sus palabras sonarían huecas en medio del estruendo de las explosiones. La diplomacia internacional, tal como la conocemos, quedaría completamente paralizada. ¿Cómo se negocia cuando las armas nucleares ya están en uso? ¿Qué amenaza puedes hacer que sea peor que lo que ya está sucediendo? El Consejo de Seguridad de la ONU sería un circo inútil. Estados Unidos vetaría cualquier resolución que condene a Israel, mientras que Rusia y China vetarían cualquier acción contra Irán o sus aliados. Se convertiría en un escenario para intercambiar acusaciones vacías mientras el mundo se desmorona. La arquitectura de seguridad global, construida con tanto esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir precisamente esto, demostraría ser un castillo de naipes ante un huracán. La confianza entre las naciones se evaporaría y cada país empezaría a pensar únicamente en su propia supervivencia. Si piensan que esto es solo un problema para el Medio Oriente, permítanme presentarles su cartera. El impacto económico de este escenario sería inmediato, global y devastador. Empecemos por lo más obvio, el petróleo. El estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se convertiría en una zona de guerra. Irán, en un acto de desesperación, intentaría cerrarlo. Los precios del petróleo no se duplicarían ni se triplicarían. Se multiplicarían por un factor que ni los analistas más pesimistas se atreven a predecir. El precio de la gasolina se dispararía a niveles insostenibles en todo el mundo. El transporte de mercancías se volvería prohibitivamente caro. Esto no es una simple subida de precios, es un shock sistémico. Las aerolíneas quebrarían, las empresas de logística colapsarían y las cadenas de suministro globales, ya frágiles, se romperían por completo. Los productos básicos dejarían de llegar a los supermercados. La inflación, que ya nos parece alta, se convertiría en hiperinflación en muchos países. La economía mundial entraría en una recesión tan profunda que haría que la crisis de 2008 pareciera un pequeño bache en el camino. Los mercados financieros reaccionarían con un pánico absoluto. Veríamos una caída en las bolsas de valores de todo el mundo, que haría que el lunes negro de 1987 pareciera una jornada tranquila. Los inversores huirían hacia activos seguros como el oro, pero en un mundo tan inestable, ¿qué es realmente seguro? Los ahorros de millones de personas se evaporarían en cuestión de horas. Los gobiernos intentarían intervenir, pero ¿cómo se puede calmar un pánico financiero cuando el mundo está literalmente en llamas? Esta crisis no discriminaría. Afectaría al agricultor en la India que depende del diésel para su tractor, a la fábrica en Alemania que necesita energía para operar y a la familia en Brasil que ve cómo el precio de los alimentos se vuelve inalcanzable. Sería una crisis económica con una dimensión humanitaria gigantesca. El desempleo se dispararía, la pobreza se extendería y la estabilidad social en docenas de países se vería amenazada. El caos del Medio Oriente se habría exportado eficazmente a cada rincón del planeta a través del sistema nervioso de la economía global. Más allá de la guerra y la economía, este evento desataría una serie de efectos colaterales que agravarían aún más la crisis. El primero y más evidente sería una crisis de refugiados de una escala nunca antes vista. Millones de personas de Irán, Israel y los países vecinos intentarían huir de la guerra, la radiación y el colapso social. Escaparían en cualquier dirección posible, creando una presión migratoria inmanejable para los países fronterizos como Turquía, Pakistán y los estados del Cáucaso. Europa, que ya tuvo dificultades para gestionar la crisis de refugiados sirios, se vería inundada por una nueva ola de personas desesperadas buscando seguridad. Esto alimentaría inevitablemente a los movimientos de extrema derecha y la xenofobia, desestabilizando la política interna de muchas naciones europeas. Veríamos fronteras cerrándose, tensiones entre países sobre quién asume la carga y, trágicamente, innumerables muertes en peligrosas travesías por mar y tierra. La crisis humanitaria sería de proporciones épicas,
El caos global también sería un caldo de cultivo perfecto para el terrorismo. Grupos como ISIS o Al-Qaeda, que podrían haber estado en declive, verían una oportunidad de oro para resurgir. Con la atención de las potencias mundiales centrada en el Medio Oriente, estos grupos podrían operar con mayor libertad en otras regiones, como África o el sudeste asiático. Además, el ataque nuclear y la respuesta masiva generarían una nueva ola de radicalización en todo el mundo islámico, con ataques terroristas de lobos solitarios en ciudades de Occidente como una forma de venganza. Y finalmente, veríamos una explosión de disturbios y protestas a nivel mundial. Desde manifestaciones masivas contra la guerra hasta disturbios por la escasez de alimentos y el colapso económico. La polarización política, que ya es extrema, alcanzaría niveles críticos. La gente saldría a las calles, no solo para protestar, sino por pura desesperación. Los gobiernos se verían obligados a imponer medidas de emergencia, estados de sitio y a usar la fuerza para mantener el orden, erosionando las libertades civiles en el proceso. El mundo se volvería un lugar mucho más autoritario, fragmentado y violento. Llegamos al panorama general, al cambio tectónico en el orden mundial. El uso de armas nucleares por parte de Irán y la represalia masiva de Israel destruirían el pilar fundamental de la seguridad global de la posguerra, el Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Este tratado, a pesar de sus imperfecciones, ha limitado el club nuclear a un puñado de países. Pero después de este evento, el mensaje para el resto del mundo sería claro y aterrador. Las armas nucleares no solo disuaden, sino que se usan. Y si no tienes una, eres vulnerable. Países que han coqueteado con la idea de tener la bomba, como Arabia Saudita, Turquía o Egipto, pasarían del coqueteo al compromiso total. Se desataría una carrera armamentista nuclear en el Medio Oriente, la región más volátil del planeta. Corea del Sur y Japón, viendo que el paraguas nuclear de Estados Unidos podría no ser suficiente en un mundo caótico, podrían decidir desarrollar sus propias armas para disuadir a Corea del Norte y a China. El club nuclear dejaría de ser exclusivo, se convertiría en una fiesta descontrolada a la que todo el mundo quiere entrar. Este nuevo entorno sería infinitamente más peligroso. Con más dedos en más botones nucleares, las posibilidades de un error de cálculo, un accidente o una escalada involuntaria se multiplicarían exponencialmente. La lógica de la destrucción mutua asegurada, que mantuvo la paz entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no funciona tan bien en un mundo multipolar con múltiples actores nucleares, algunos de los cuales son rivales regionales acérrimos. Estaríamos viviendo al borde de un precipicio nuclear constante. El resultado final sería el fin del orden mundial liderado por Estados Unidos y el comienzo de una era de caos multipolar, una especie de nueva Guerra Fría, pero sin dos bloques claros, sino con múltiples alianzas cambiantes y desconfianza universal. Las instituciones internacionales como la ONU y la OTAN quedarían debilitadas, quizás irremediablemente. Las grandes potencias se retirarían a sus esferas de influencia, compitiendo ferozmente por los recursos en un mundo más pobre y peligroso. No sería un nuevo orden mundial, sino un nuevo desorden mundial, donde la ley del más fuerte, armado con armas nucleares, sería la única ley. Así que, después de este alegre paseo por el apocalipsis, ¿qué nos queda? En resumen, un ataque nuclear de Irán contra Israel desataría una guerra nuclear limitada, represalias inmediatas, una guerra regional, crisis económica y humanitaria, y cambiaría el equilibrio mundial. Sería el pistoletazo de salida para una cascada de desastres que se retroalimentarían creando un ciclo de violencia, miedo y colapso que afectaría a cada ser humano en este planeta. No habría ganadores, solo diferentes grados de perdedores. Desde la aniquilación inicial y la venganza radiactiva, pasando por un Oriente Medio en llamas y una economía global en ruinas, hasta un mundo donde la amenaza nuclear se convierte en el pan de cada día. Cada paso de esta cadena de eventos es más sombrío que el anterior. La diplomacia se volvería inútil, la confianza entre naciones desaparecería y la arquitectura de seguridad global que hemos construido durante décadas se derrumbaría como un castillo de naipes. Al final, la conclusión es tan simple como aterradora. Este escenario, que hemos desglosado hoy, no es solo una hipótesis interesante para un video de YouTube. Es, en términos realistas, uno de los peores escenarios posibles para el siglo XXI. Es un futuro que debemos entender precisamente para poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance
como comunidad global, para evitarlo. La prevención, la diplomacia y la desescalada no son opciones. Son nuestra única esperanza para no tener que vivir jamás la realidad de lo que acabamos de describir. Gracias por acompañarme en este análisis tan difícil. Piénsenlo.